Vamos a empezar con el tip de hoy. El tip de hoy va a ser construcción de personajes. En este caso vamos a arrancar por lo que es la forma del cuerpo humano, que es la que más vamos a conocer. Y de ahí vamos a ir avanzando y entendiendo por qué usamos cada parte que compone, digamos, valga la redundancia, la estructura del cuerpo. En principio, la idea es, la pequeña explicación que vamos a iniciar es que es mejor usar figuras geométricas para las partes que son orgánicas, como pueden ser el cuerpo humano, lo que son los animales, todo lo que tenga vida, entre comillas. Generalmente, si ustedes analizan la naturaleza, generalmente lo que tiene es que los seres vivos redundamos generalmente en partes redondeadas. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, cuando usamos figuras geométricas, lo mejor es utilizar figuras geométricas con bordes redondeados, que no sean bordes como por ejemplo un cuadrado, un cubo. Ese tipo de cosas se utilizan más para elementos que no tienen vida. Ese es el concepto por el cual nosotros tenemos que diferenciar al construir los dos tipos de cosas, lo que viene a ser un ser vivo o un paisaje donde hay, por ejemplo, edificios o ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, vamos a construir un cuerpo humano. Vamos a ir a usar la forma básica para construir el cuerpo humano, que es la siguiente. Cuando vamos a dibujar un cuerpo humano, nosotros lo que tenemos que estructurar, en principio, es, como todo dibujo, desde lo masivo, o sea, desde lo más grande, hasta el detalle. No podemos empezar al revés porque perdemos noción con respecto a lo que queremos construir y a cómo va a estar ubicado. Me explico. Si yo, por ejemplo, comienzo a dibujar un personaje en el cual empiezo por la cara y yo, en mi idea, en mi cabeza, quiero dibujar un personaje que se va a ver entero en la hoja que yo tengo, ¿no? En la hoja de... Que hoy lo digital lo que hace es nos permite estirar un poco la hoja o achicarla, pero esto nos hace perder tiempo y por ahí perder proporcionalidad de lo que queremos dibujar, o en el momento que vayamos a dibujar en tradicional vamos a tener esta pequeña falla. Entonces lo mejor es, supongamos que yo quiero dibujar una cara, la forma incorrecta de dibujarlo sería, por ejemplo, si la forma incorrecta es empezar directamente por la cara. Si yo empiezo a dibujar, supongamos, un personaje en el cual voy a dibujar la cara, yo acá, por ejemplo, ya estoy haciendo mal. Y supongamos que lo vamos a hacer de la otra forma, que voy a empezar a dibujarlo yo pensando que voy a poner mi personaje acá. Entonces yo dibujo la cara, acá me preocupo por dibujar la cara. Y resulta que cuando empiezo a dibujar el resto del cuerpo, me doy cuenta de que el personaje estructuralmente no me entra. Yo estoy usando otra estructura acá, no es la que voy a usar para el tip, simplemente es para mostrarles un poco. No me entra en la hoja. Con digital se puede achicar, podemos hacer esto y achicamos el personaje, pero en el momento que nosotros queremos trasladar esto en tradicional, supongamos que un día se nos plantea hacer un dibujo en tradicional, no nos va a servir esta opción. Entonces, para evitar empezar a cometer errores de base, que son los que después hacen que cuando vayamos a tener el dibujo estructurado y completo, que quede bien desde la base. Esto es como construir un edificio. Cuando vos construís un edificio, se hace los cimientos mal, en la idea final se te cae, digamos. El dibujo funciona un poco de la misma forma. Lo digital ha solucionado algunas partes en ese sentido, pero no quiere decir que si un día te toca dibujar en tradicional, que nunca se sabe, vas a cometer este error. Entonces lo mejor es comenzar desde la estructura, digamos, más simplista, para poder colocar ese personaje. Como yo recomiendo el tema de utilizar figuras geométricas redondas, o redondas no, en realidad con bordes redondeados, y si no, empiecen a pensar qué elementos de la naturaleza tienen bordes duros
realmente o que son geométricos. Hay algunos seguramente, pero estamos hablando de lo más normal que podemos encontrar o lo más común que podemos encontrar. Lo mismo pasa con los objetos que son al revés, que no tienen vida. Podemos encontrar edificios con formas redondas, pero no es el común. O sea, generalmente la mayoría de la estructura de esos edificios tiene bordes que son o tipo borde filoso. Por ejemplo, un edificio que tiene la parte de arriba redondeada, vas a encontrar que tenés una parte plana, por ejemplo, o que una pared con la otra tienen el borde filoso, generalmente. Pueden tener alguna vez, pero bueno, son pequeños detalles que es cuando te pones un poco más quisquilloso. Y acá estamos viendo que vamos un poco a lo que es la estructura de la construcción, siendo a la parte más simplista, digamos, ¿no? Porque esto tiene que ver más con el inicio, la parte más simplista a la hora de construir el personaje. Entonces yo, por ejemplo, propongo, a través de lo que me enseñó el profesor de anatomía, que siempre le doy crédito porque yo lo aprendí en gran parte de él, se llama Juan Baeza, para estructurar un personaje conviene empezar a usar medidas que tienen que ver con la proporcionalidad del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos un personaje que vamos a dibujar, cada personaje, no importa el tamaño, el tipo de estructura que tenga, en cuanto a si es más grande de hombro, más chico, si tiene las piernas más largas o lo que sea, siempre redunda en que tiene que ser proporcional sobre sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que cada parte entra determinadas veces dentro de otras partes. Por ejemplo, y acá empiezo con la estructura, que es la que yo les comentaba. Nosotros podemos empezar con la cabeza, en la cual dibujamos un círculo. Esta va a ser la estructura que va a ser la guía inicial. ¿A qué me refiero con esto? De acá vamos a partir al segundo paso, que va a tener una medida que va a ser proporcional a lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, yo tengo este círculo que representa la cabeza. Bueno, hago la liñita del cuello y en la estructura que yo utilizo, esta cabeza entra 3 veces en el torso del personaje. ¿Y cómo divido el torso? El torso lo divido en 2 esferas, que justamente, o 2 ovoides más que 2 esferas, que justamente abarcan esa medida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo acá ya estoy usando una proporcionalidad. La proporcionalidad en este caso es 3 cabezas entran dentro del torso. ¿Por qué es importante esto y por qué está interesante usarlo así y no medirlo desde la clásica medida de las 7 cabezas y media, 7 cabezas, 8 cabezas, la medida que ustedes quieran? Es que en el momento que yo quiero dibujar este personaje, por ejemplo, lo quiero dibujar en una postura en la cual está encorvado, me va a ser mucho más práctico medir esas 3 cabezas, que después empieza a ser a ojo esto, ¿no? Pero en principio me va a ser mucho más práctico medir esas 3 cabezas de esta forma para después estructurar los 2 círculos grandes que tienen una pequeña superposición. Si se dieron cuenta, ya tienen una pequeña superposición uno sobre otro. Después van a entender por qué se superponen. Pero vieron que es mucho más fácil estructurar el torso, no importa la postura, si nosotros tenemos algo que genere una proporcionalidad sobre sí mismo y no en la clásica de tantas cabezas, porque si no tendríamos de decir, bueno, a ver cuántas cabezas entran desde la cintura hasta donde termina la parte de arriba de la cabeza y empezar a hacer todas las cabecitas hasta llegar a la medida. En este caso se hace una pequeña medida de cabezas, pero cuando llegamos a la parte de los brazos y las piernas se van a dar cuenta que es mucho más interesante el hecho de que sea proporcional sobre sí mismo y no que tenga tantas cabezas de largo o tantas cabezas de ancho. Entonces, pasando a la segunda parte de la estructura, vamos a ir a una capa nueva. Cuando yo ya tengo creado esta parte superior del personaje, que yo ya la voy a crear, digamos, la voy a dibujar ya sin las cabecitas, simplemente es para demostrar un poquito, tengo otra proporcionalidad ya marcada, que es el torso. El torso también tiene un tamaño y está dividido en 2 partes. Bueno, cuando vamos a dibujar el brazo parte de
un poquito más abajo de donde está la parte superior de la esfera. Y acá es donde nos sirven las medidas. Esta línea de acá marca donde termina la primera facción del brazo, o sea, el codo, donde está el codo. Y después, esta línea de acá marca donde termina la segunda parte del brazo, que el antebrazo vendría a ser. Y después tenemos lo que viene, que es la mano, que siempre es lo que pasa un poquito más de la cadera. ¿Qué sucede con esto? Que acá tenemos otra proporcionalidad dentro del brazo. ¿Cuál es la segunda proporcionalidad? Es que la parte de la mano, la palma, mide prácticamente desde acá la mitad de la parte del antebrazo, que a su vez tiene el mismo largo que el brazo. Entonces nosotros acá tenemos que esto tiene la misma medida, esta parte, que esta. Entonces acá tenemos otra vez proporcionalidad sobre sí mismo. Porque cuando voy a dibujar un brazo, no importa si no tengo el torso de referencia, en el caso que solo vaya a dibujar un brazo, voy a saber que esta parte y esta parte son iguales y que esta otra, sin los dedos, obviamente, estamos hablando de la mano cerrada, es la mitad de esta. Entonces acá tenemos otra proporcionalidad. ¿Y qué pasa cuando queremos dibujar un brazo haciendo determinada cosa y tenemos el torso? Por ejemplo, tenemos un torso que se está estirando y queremos dibujar un brazo que parte de acá y que está estirado. Tenemos que hacer como una pequeña proyección de esta línea y decir, bueno, esto me lleva hasta acá, esta línea tiene esta medida, más o menos tengo que calcular la misma, y después la mitad de la línea. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más difícil equivocarse en cuanto al largo de las extremidades de los personajes, porque justamente lo que estamos teniendo es algo que se llama referencia. ¿Qué es la referencia? En este caso es el torso. Cuando no tenemos el torso, porque solo vamos a dibujar un brazo, la referencia para la mano es el brazo. Y en el caso que vayamos a dibujar cabeza, torso, brazo y mano, tenemos la cabeza referencia al torso, en las 3 veces que entra, el torso referencia al brazo, y el brazo referencia a lo que es la mano. Y los dedos tienen el mismo largo que la palma de la mano. Entonces, si fuéramos a estructurarlo por completo, deberíamos hacer que este largo fuera el mismo con los dedos estirados. Tenemos la mano acá y el dedo más largo va a ser el dedo que marque este largo. Entonces ya tenemos una idea de cómo dibujar un personaje sin tener que calcular si van 3 cabezas y media, 2 cabezas y media, 1 cabeza y media, y podemos lo que es modificar la postura sin tener tanto problema en cuanto a si nos queda más largo, más corto u otra cosa, digamos, ¿no? Y no lo que queremos. Yendo a la parte de las piernas, tenemos el siguiente cálculo. Yo tengo acá el torso, que es el referente máximo después de la cabeza. Tengo el torso. En el torso, cuando recuerdan que los brazos parten desde este lugar, las piernas más o menos parten desde el mismo lugar. El hueso tiene una forma que es esta. ¿Y qué pasa? Cuando vamos a dibujar la pierna, tenemos que entender que el largo de la pierna, de la primer parte de la pierna, o sea la parte superior, es igual a este largo, desde este circulito hasta acá. Entonces, tenemos otra referencia ahí. Y que después ese largo se repite hacia abajo y pasa lo mismo con el pie. La mitad del largo es el pie. No si con los dedos del pie, que son más cortos. Pero en sí, la mitad del largo del pie, o sea, la mitad del largo de la parte inferior de la pierna, marca el largo del pie. ¿Para qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, cuando vamos a dibujar ese personaje, por ejemplo, en una postura que está agachado, ¿cómo vamos a entender el largo de las piernas? Nosotros tenemos los dos círculos que marcan la parte de lo que es la parte de lo que es el cuerpo, y tenemos de dónde surgen más o menos las piernas. ¿Cuál es el largo que se marca? Recuerden que tiene más o menos este largo. Acá tenés una pequeña curvatura que hace que sea más corto el torso por justamente esta pequeña curvatura, pero entendiendo eso, lo hacemos un poquito más largo
Volvemos para atrás con la pierna, tenemos a la mitad del pie, y acá tenemos lo que es una estructura de un personaje en el cual yo lo puedo hacer agachado y no voy a tener problemas con que esas piernas sean más largas que lo que deberían ser. Esto es en la forma estándar de un cuerpo humano. Esto se puede después trasladar a los animales, entender cómo mide cada parte, y este es el secreto, digamos, para que no se nos vaya la proporción del cuerpo, es cómo mide cada parte del cuerpo con respecto a su anterior que tenemos que dibujar. Entonces, si esto lo aplicamos a todo lo que conocemos, es mucho más fácil entender y llegar a que las medidas sean las correctas en los personajes que vamos a hacer. Y acá viene una pequeña observación con respecto a esto. Supongamos que no queremos hacer una persona que tenga las proporciones ideales, que se le llama, que son las estándar, ¿no? Supongamos que queremos hacer un personaje que es cabezón, por ejemplo, que tiene un cuerpo chiquito y que sus brazos, por ejemplo, son largos. Y sus manos también son largas. ¿Qué pasa acá? Lo que estamos sacando acá en cuenta es que la cabeza es mucho más grande, entonces tenemos que ver si queremos utilizar este tipo de medidas como para que nos pueda guiar mejor, entender que por ahí lo mejor sería hacer el torso que entre dentro de la cabeza, podría ser un poco más grande la cabeza, y que el brazo, el largo del brazo va a ser el mismo largo que el torso, y la otra parte va a ser el mismo largo, y las manos van a ser la mitad del antebrazo como es normalmente. ¿Qué sucede con las piernas? Supongamos que está caminando. Tenemos que dividir. Este largo va a ser el mismo que este círculo, o sea, de acá hasta donde termina el círculo. Uso ese largo de referencia, hago esta parte exactamente igual y puedo hacer o el pie del mismo tamaño o hacerlo mucho más largo. ¿Por qué hacerlo mucho más largo? Porque podemos hacer que es un personaje que tiene los pies grandes. ¿Cómo puede ser más largo? Que por ahí tenga la misma medida que la pierna. Y cuando estamos haciendo que el personaje camina, tenemos esta postura. Y supongamos que queremos hacer el otro brazo. Tenemos que trasladar, digamos, imaginariamente esta línea, digamos, que va así, en un círculo hasta acá. Tenemos este largo ya reservado. Tenemos otra vez, trasladando este círculo semicircular, una línea imaginaria hasta acá. Tenemos la otra parte. Y si la mano es la mitad, podemos hacerlo hasta ahí. Y recuerden que los dedos completan la otra mitad. Entonces este personaje puede llegar a ser de esta forma. Tenemos los 3 dedos, obviamente que yo acá estoy haciendo muy simplista, pero el personaje mantiene proporcionalidad sobre sí mismo. Esto es deformar un personaje, pero siempre entendiendo que no importa la cantidad de veces que lo vayamos a dibujar, mantenemos la figura con las proporciones que le creamos inicialmente. Obviamente que primero hay que practicar la estructura base que yo les expliqué del ser humano, promedio, del común, para llegar después a deformar. Hay una frase que siempre dice, para deformar en el arte hay que primero aprender a formar. Entonces cuando nosotros tengamos bien manejado el tema de estructurar un personaje con esta forma que es la autoproporcionalidad, lo que vamos a hacer es justamente después de formar los personajes de la forma que querramos, para la redundancia, sin tener problema de que en el siguiente dibujo nos quede mal. Para un cómic es muy importante, pero también para conceptualizar personajes y dibujarlos muchas veces. Esto es algo que es súper importante. Bueno, por hoy este es el tip que vamos a dar. Espero que en las siguientes etapas vayamos avanzando sobre estas partes.